Hay un gran absurdo, una ridiculez, una desfachatez al ver cómo entidades públicas y privadas, y específicamente profesionales del campo de la salud, pretenden abordar el tema de los trastornos de comportamiento asociado al consumo de sustancias psicoactivas usando un sesgo que se impera en el colectivo, pero que no debe estar instaurado en los individuos profesionales que, por supuesto, en mayor especificidad quieren abordar el tema de los trastornos de comportamiento asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Y es que pretenden desarrollar una intervención a través de una explicación de causalidad donde todo surge en la interacción con la sustancia y por la sustancia. Y esto no solamente es un sesgo reduccionista, sino que este sesgo reduccionista genera un sesgo de falsa causalidad. Y es creer o pretender explicar el fenómeno desde el individuo en la interacción con la sustancia es una ridiculez, porque adicional hacen ver como que el individuo ha decidido disfrutar la decisión de consumir y no tratar de explicar de una manera mucho más compleja y multidimensional el fenómeno. Y es que la causalidad no es única, es multifactorial, y estos factores pueden ser desde las condiciones biológicas, las condiciones genéticas, la interacción con el ambiente, pero específicamente en muchos marcos de interacción social y desde la responsabilidad de las políticas públicas. No radica en el individuo la problemática, pero estos idiotas pretenden explicarlo desde esta manera. Y es importante que esta gente deje de tener participación y reformule los supuestos, porque impiden, primero, una observación adecuada del fenómeno y de una explicación correcta que no estigmatice, que no violente al individuo, a los individuos que sufren trastornos de comportamiento social por consumo de sustancias psicoactivas, sino que se desarrolle toda una epistemología que describa la realidad y permita metodologías de intervención eficaces que se centren en intervenir en todo lo que son los factores contextuales de tipo social y políticos, pero que también ayuden al desarrollo de habilidades de estos individuos que necesitan mitigar el sufrimiento a través del uso de sustancias psicoactivas. Un sufrimiento que no ha surgido de manera espontánea en el individuo, sino en una respuesta interactuante con el entorno. Pero es mucho más fácil para estos idiotas explicar que el problema yace en la voluntad y que la única estrategia de intervención terapéutica es la abstinencia. Y hay algo que yo suelo decir en las formaciones que doy a los profesionales de intervención en materia de conducta adictiva. Cuando nosotros nos centramos en la explicación de la sustancia como la causa del sufrimiento y la causa de todo el fenómeno y de las conductas problemáticas asociadas al consumo de sustancias, pues estamos siendo un absurdo, porque la respuesta a esta visión drogocéntrica de falsa causalidad es la abstinencia. Entonces, lograr la abstinencia es el objetivo primario. Por lo tanto, amarrar a un paciente a un árbol para que no consuma sería un objetivo terapéutico logrado. Por eso no logramos encontrar en estos modelos de intervención fallidos una respuesta correcta, porque primero, cada individuo tiene un factor causal de sufrimiento distinto, por lo tanto requiere distintas estrategias de intervención que ayuden a desarrollar habilidades de gestión del sufrimiento que impidan esa interacción con el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, no existe un problema en la sustancia, no existe un problema en la drogadicción, porque no existe un problema que se reduzca a la interacción del individuo con la sustancia. Hay unos efectos toxicológicos, fisiológicos que suceden en esa interacción, pero no nace allí el problema. El problema con el consumo de sustancias psicoactivas existió en el individuo mucho antes del contacto con la sustancia. Entonces, nuestro trabajo es explicar el fenómeno desde una causa que no se centra en la sustancia, sino en las distintas interacciones que generaron malestar y sufrimiento en el paciente, por lo cual encontró como una herramienta de extinción de sufrimiento la sustancia psicoactiva, y la única manera de tratar la problemática es centrarnos en el sufrimiento del individuo, devolverle la dignidad de humano a esta persona y poderle permitir entender de que existe todo un proceso de recuperación que contempla las condiciones de comorbilidad, de movilidad, pero que también requiere un montón de adecuaciones del entorno, específicamente de su red familiar, para poder intervenir adecuadamente en la remisión de las conductas problemáticas que generan malestar, y que dicho malestar busca extinguirse, busca aminorarse, reducirse, por supuesto, de una manera ineficiente, maladaptativa a través de la sustancia psicoactiva. No estoy diciendo que no hay un problema con la sustancia. El problema, lo que quiero decir es que no es el problema la sustancia, no está en su centro el problema. El problema son otras interacciones, otras realidades, otras habilidades, otras autonomías que deben de ser desarrolladas. Lastimosamente estos idiotas desdibujan para una manera facilista tratar de describir el problema, porque para poder hablar adecuadamente de trastornos de comportamiento asociados del consumo de sustancias psicoactivas no tenemos que hablar de sustancias, no tenemos que hacer apología del consumo, tenemos que hablar de relaciones sociales, de habilidades sociales, de interacciones sociales, de indefensión, de trauma, de distintos factores biológicos de comorbilidad que pueden estar o no relacionados con el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Pero es mucho más complejo que hablar de drogocentría, de codependencia, de coadicción. Entonces, aquí hay un montón de factores, de muchos individuos que interactúan en esto, específicamente su sociedad primaria, que es la familia, debe también hacer modificaciones de conducta que ayuden al bienestar general de la familia y que por ende van a ayudar al resultado que va a ser la ganancia del bienestar y la autonomía del paciente, pero también de todos los individuos que conforman esa red familiar. Entonces, pretender explicar
el fenómeno del problema de las sustancias, si queremos llamarlo así, de este trastorno que llamamos trastorno por uso de sustancias psicoactivas o trastorno de comportamiento social, consumo de sustancias psicoactivas, desde la visión de la enfermedad, desde la visión de la sustancia, es una ridiculez. Entonces tenemos que cambiar este paradigma.